Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Una rutina de 5 minutos real, con reloj en mano, que obviamente este video va a tardar un poquito más porque se las voy a explicar, pero esta rutina de belleza con un maquillaje en este estilo y con las variables que les doy, lo pueden hacer ustedes en solo 5 minutos a cualquier edad. Este es un maquillaje que verdaderamente lo he hecho ya una masterclass porque lo he hecho tantas veces y creo que a veces hasta 4 minutos abajo. He logrado hacerlo con productos efectivos que todas pueden tener y los dejaré enlazados en la caja de descripción. Mi rutina comienza cuando salgo de bañarme y me coloco mi perfume. Tienen que saber que si quieren tener una rutina de 5 minutos, el perfume, que en este caso tengo Dossier, que en este caso es Floral Violet, me lo pongo con la piel húmeda. ¿Por qué? Porque es cuando fija, cuando no manchas tu joyería y cuando debe de ser. Antes de que suceda nada, así vas a poder oler a Dossier, en este caso Floral Violet, todo el día. Está inspirado en Daisy de Marc Jacobs, una fragancia frutal, ideal para la temporada. Tiene fresa, tiene sandía, tiene toronja, violeta, gardenia, jazmín. Y bueno, esa parte de vainilla se siente, es un tanto dulcecita, pero no deja de ser muy fresca, deliciosa. Y bueno, hoy la verdad es que puedes tener al alcance el lujo sin pagar de más. Y si quieres probar como varios tipos de fragancias, esa es tu oportunidad. Toda la información te la voy a dejar en la caja de descripción, pero Floral Violet creo que es como muy versátil, muy del día. Y hoy que estamos haciendo esta rutina de 5 minutos, póntela inmediatamente al salir de bañar y vas a vivir otra experiencia de lujo. Como sabes, Dossier tiene muchas fragancias de las cuales te puedes inspirar, tiene inspiraciones, tiene sus originales. Y bueno, a mí me encanta estarte trayendo nuevas para que vayas conociendo. Les voy a platicar un poquito de mi rutina de skincare mientras les paso unas imágenes, porque obviamente es difícil grabar y estar enseñándoselas, pero quiero ser más explícita. La verdad es que solamente voy a utilizar en mi skincare 4 productos que se me hacen muy importantes. El primero es, bueno, en este caso tengo un matcha, el Radiant Boost de Kumiko, que es un tónico, es el toner, es el que te deja tu piel en el pH correcto y te va preparando para los siguientes productos. Te suaviza, te humecta, este me gusta mucho. Hay muchos muy buenos que se los voy a dejar también en la caja de descripción con distintos puntos de precio, pero el toner o el tónico no debiera de ser algo que dejen ustedes fuera porque es como la preparación. Si van a hacer algo fácil y simple, porque tenemos 5 minutos, no vamos a secar el arsenal de skincare que tenemos, chicas, pues yo les aconsejo que agarren un dúo. Por ejemplo, 2, un suero y una crema hidratante. ¿Qué les aconsejo? Que sea de la misma marca, porque si vamos a ahorrarnos tiempo y queremos una rutina fácil, por lo general son 2 productos que sí, al ser de la misma marca, pueden convivir juntos. En este caso yo tengo como este combo que por lo general lo tengo en el gimnasio porque ahí es cuando son mis 5 minutos. Tengo este suero de The Ordinary, que es el Ordinary GF, estoy leyendo aquí abajo, 15%. Bueno, lo que tiene este suero es que te ayuda con los signos de la edad, con el antienvejecimiento, todo el tema de factores de crecimiento para ayudar a reparar tu piel. Se combina y lo combino con esta crema hidratante, entonces el suero y la crema hidratante. Estos dos conviven perfectamente juntos, entonces no tengo ningún problema aplicando los dos juntos porque no se van a cortar y no van a como intervenir. Después aquí tengo que tomar una gran decisión. Puedo tomar un protector solar, en este caso puede ser sin color o puede ser con color. Por lo general de color uso el La Roche-Posay, el 50, tiene color, o en este caso tengo el 50 de Eucerin, que encuentro también maravilloso. El Isdin Infusion Warm Magic también se me hace muy bueno, que no te deja una tonalidad blanca, el cast blanco. O sea, la verdad es que estos 3 me encantan, son de distintas marcas, se los dejo abajo. Este es más líquido, este es intermedio.
Y bueno, este es un poco más denso el que tiene de color. O sea, este sería la Roche, Eucerin y este Isdin. Las tres propuestas son muy buenas, pero son diferentes. Pero bueno, vamos a continuar ahora sí en vivo mientras voy haciendo este maquillaje para que vean ustedes lo que sigue, que sería eso y las cejas. Chicas, 5 minutos es ceja. Lo hice por fuera de cámara porque la realidad es que no me sale hablando y platicando, pero 5 minutos reales, la verdad es que mi no negociable para mí y para ti es la ceja. No la podemos dejar atrás porque es el marco de la mirada y como no vamos a hacer nada extenso, sí tiene que estar hecha. Ese es tu paso después de tu skincare, tus protectores y todo lo que te debes de poner en un principio o al levantarte, tus cejas, antes que nada, porque después viene el maquillaje. Aquí hay dos situaciones. Si ustedes utilizan como yo, que yo ya traigo un protector solar y tienen menos de 5 minutos, lo que pueden hacer es añadir corrector en las partes donde yo lo voy a poner ahorita y después, si quieren, continuar con una base ligera. Si no quieren, la realidad es que el look de protector que ya tiene un unificador de tono ligero, pues lo voy a hacer con algo un poquito más finito, ya es suficiente. Entonces, básicamente tendrían que poner solamente el corrector en los puntos oscuros del rostro, un poquito en la parte de los ojos para unificar el tono y listo. Para las chicas que viven en Estados Unidos, por ejemplo, o las que van a dejar el punto de base con un protector solar 50 y después el corrector, ahí sería donde ustedes tienen que poner algún spray fijador. En este caso estoy probando el MCO Beauty Miracle Flawless, que se supone que es algo muy similar al de Charlotte Tilbury. De hecho, hasta el empaque es bastante similar. Lo vi muy recomendado ahora que fui a Houston. Me salieron en las redes y bueno, me ha gustado y tiene un aroma muy bonito. Si no te gustan los aromas, no es para ti. Ahora, si eres de las que no vas a usar un protector solar con tinta y necesitas algo, yo te aconsejo el de CC Cream de IT Cosmetics porque tiene baja cobertura, tiene coberturas muy ligeras como este, que es un full coverage, el que es como gris, y tiene otro que tiene el radiance, o sea, ese glow, esa base ligera con brillo, que es muy ligera. Yo por lo general utilizo porque como estoy grabando, si me pongo el de brillo, pues quedaría muy brillosa. Entonces lo que hago es ponerme un poquito y es una cobertura justa para el día a día. Es muy fácil de aplicar, cualquier persona lo puede aplicar. Y ustedes saben que IT Cosmetics, bueno, trabaja de una manera maravillosa, tapa manchas, todos sus productos tienen tratamientos de skincare. Entonces, se me hace como en 2 minutos ya estoy en la calle. Chicas, como queremos estar en 5 minutos listas, bueno, yo sí traigo mi polvo compacto, que este es el que traigo en el bolso. Si lo ven, ya está hasta despintado. Es el MAC Studio Setting Powder, que también es como una base. Y yo lo único que hago es presionar, porque esto me va a hacer que el maquillaje no lo pierda yo en 2 horas. Es decir, que no me lo coma, como decimos aquí, se lo comió, quiere decir que se fue el maquillaje. Y siempre traigo en mi bolso este producto. Este es un no negociable para mí en mi bolso. Siempre tiene que caber porque tiene espejo, tiene la parte del polvo y tiene como su esponjita. Entonces, para mí este es importantísimo. A ver, chicas, para hacer como una sombra fácil, sencilla, que la verdad no nos cueste trabajo, o sea, muy fácil y rápida, pueden comprar uno de estos crayones. En 5 minutos van a tener su maquillaje listo, porque lo único que van a hacer es hacer como un rayón inexperto. Si se fijan, voy a acercar un poquito a la cámara. Quiero que vean el rayón muy normal que hice sin ninguna técnica.
Y lo único que van a hacer es agarrar una brocha, van a empezar solamente a difuminarlo, preferentemente como en un cafecito, solamente, si se fijan, para dar un poco de profundidad. Es lo único que van a hacer. ¿Dónde los compran? Este es de Bobbi Brown, les voy a poner aquí abajo. Hay otros, me parece que Kiko tiene unos más económicos, también los tiene Chanel. Son como sombras en crayón. No sé, chicas, si alguien sabe qué marca tiene estas sombras. Yo me voy a poner a averiguar a ver si las encuentro como en zona un poquito más económica. O sea, digamos de farmacia o de supermercado. No sé, NYX seguramente sí tiene. Creo que NYX sí tiene. Yves Rocher también tiene unas, me parece. Pero el chiste es que agarren como un cafecito. Porque la estrella siempre va a ser el labial, no va a ser la sombra. O sea, necesitan hacer, con lo que sobra pueden poner, si quieren, aquí un poquito, solo para enmarcar. Pero si se fijan, no es nada complejo y lo único que sí les recomiendo es jalar un poquito siempre todo lo que hagan en sus ojos hacia arriba. Entonces ya quedó como una sombra muy fácil de hacer. La verdad es que no se hizo nada. Si necesitan quitar algo de la base, lo quitan con el dedo y ya tenemos los ojos. Un poquito de rímel. Me voy a poner ahorita Anastasia Beverly Hills, pero la realidad es que ustedes pueden usar la máscara de pestañas que les acomode. Y lo que sí les sugiero es que, obvio, dependiendo de la intención del día, o algo más ligero o algo con más volumen, dependiendo. Pero sí algo, como ya traen una base oscura, que les deje las pestañas lindas. No encontré mi máscara de pestañas favoritas, que se las dejo en la caja, que seguramente ya todas saben de cuál estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, no quiero hacer menos a esta de Anastasia, que es muy linda. Seguimos con el tiempo súper contado y hay algo que sí tenemos que entender. Cualquier producto que sea, les llaman multipurpose, o sea, que sirva para dos cosas en 5 minutos, es un sí para mí. Quiere decir que puede ser un rubor que sea para los labios y para rubor, o simplemente un labial que queramos utilizar. Los labiales se pueden utilizar como rubor. Eso es una de las razones que me explicó una vez en MAC una chica, que todavía no había en ese tiempo rubores en crema, porque básicamente los labiales son los rubores en crema. Y luego me quedé pensando y dije, bueno, pues tiene que tener algo de sentido. Entonces ustedes pueden escoger cualquier labial que ustedes quieran, si quieren un tono rosado, si quieren un tono pues más café, o sea, aquí es donde ustedes pueden jugar con la intención de su labial. Si tienen algo como más arreglado, pues pónganse algo más fuerte, ¿no? Por ejemplo, un anaranjado, y se pueden poner como un rubor anaranjado. De todas maneras, yo les dejo todo en la caja de descripción, pero bueno, voy a agarrar yo uno de los tonos rosados por aquí que tengo. Y lo único que voy a hacer es ponerlo en la base de mi mano en una cantidad bastante abundante. ¿Por qué bastante abundante? Para que a la hora de aplicarlo quede parejo. La verdad es que estoy utilizando un labial y como tenemos prisa, pues lo único que voy a hacer es ponerlo de esta manera. ¿Sí se fijan cómo hay pigmento? Disculpen, Igor, está lado y lado. Entonces lo único que tienen que hacer es a toquecitos ponerlo. Y vamos a poner un poquito más. Les voy a enseñar un truco si se les pasa la mano. Obviamente yo lo estoy cargando un poquito más para que ustedes lo puedan notar. Miren. Y para que sepan qué hacer si se les pasa la mano. Si se les llega a pasar la mano, lo único que tienen que hacer es agarrar cualquier brocha que hayan utilizado para el maquillaje y lo van a rebajar. Puede ser rebajarlo de los contornos o de todo. Si pasan por encima, va a bajar el tono. Entonces, la verdad es que todo se puede corregir. Eso de que dicen que no se puede corregir, absolutamente todo se puede corregir. Entonces, si lo ven así, ustedes pueden volver a corregir y volver a aplicar si quieren un poquito más.
La verdad es que el color en las mejillas es lo único que tendrían que hacer en 5 minutos. No nos vamos a meter ni en contour, ni en bronceadores. Si quisieran ustedes broncear un poquito, bueno, pasan con la brocha que usan ustedes su bronceador normal. Pero la verdad es que no necesitan. Simplemente un poco de color anaranjado, rosita, lo que ustedes quieran, un poco a profundidad. Y ahora vamos con los labios. Los labios básicamente sería el mismo color que ya utilizamos. Voy a agarrar un delineador porque yo sí, la verdad es que yo sí soy de delineadores. A mí sí me gusta. Ok, lo único que hay que hacer es agregar el labial y ¡voilá! Esto, chicas, son 5 minutos. Como todo en la vida, hay que practicar cuando no necesitamos 5 minutos. Eso sí es una regla importante. Todo lo que queremos hacer en 5 minutos tiene que tener una previa práctica de 5 minutos. Es decir, ya saber qué labiales nos gusta, cómo nos quedan en labios y en mejillas. Tener como esos productos ya en un único lugar, en un espacio, como ese uniforme que siempre les digo que siempre se les ve bien, pues es lo mismo, es un maquillaje que siempre se les ve bien. Lo único, siempre les recomiendo ponerse algo para sellar el maquillaje. Ya les recomendé ese. En gama económica de supermercado, este me ha gustado mucho, el infalible de L'Oreal, que es un spray. Sí, les va a dejar fijo el maquillaje si van a estar muchas horas afuera. Y la verdad es que es un maquillaje fácil de hacer. Pueden cambiar a colores anaranjados, por ejemplo, este anaranjado que a ustedes les gusta mucho, que es de Guerlain, que se los pongo abajo. También puede ser, o sea, algo en anaranjados, puede haber en colores neutros. En el tono que ustedes se les ocurra, pueden hacer esto. Ojo, lo único que sí les digo es que mientras más bálsamo es el labial, es decir, más translúcido, más cremoso, pues va a moverse más. Yo no estoy diciendo que usen el extra seco, les voy a decir por qué. Porque el extra seco cuesta mucho trabajo ponerlo como rubor. Eso sí, lo pueden mezclar con crema para hacer una textura un poquito menos densa, porque si no va a quedarles mancha. Es como una textura normal. Ahorita traigo un labial cremoso, normal, no es el seco, no es el bálsamo. Esos son los que mejor funcionan para que no quede ni siquiera pegosteoso el rubor. Pero la verdad es que esto sería un peinado, un rubor de 5 minutos. Es lo que yo hago cuando tengo que ir a hacer pendientes y no quiero ir como de cara lavada y te ves presentable. Ustedes me dicen aquí abajo si lo pueden lograr, si se les hace fácil. Les dejo los productos listados y también les voy a dejar también el perfume que les mostré. Y bueno, chicas, muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Espero que esta rutina de 5 minutos, fácil, orgánica, que todas podemos hacer, les funcione. Avísenme si les gusta este video, si se les hace fácil. Lo único que sí extra pudieran haber hecho, que esto es, yo sí lo hago, es poner un poquito de fijador en las cejas. Esto es algo que yo hago porque no me gusta que se me estén moviendo, pero eso es opcional. Igual también les dejo los productos enlazados en la cajita de descripción o en mi primer comentario, pero me encantaría saber ustedes si esto lo pueden realizar o qué añadirían o qué quitarían para la rutina de 5 minutos de ustedes. Las quiero mucho y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.